El Imperio Persa se erige como uno de los imperios más importantes de la historia, dejando una huella imborrable en el mundo antiguo. Desde sus humildes comienzos en la meseta iraní, creció hasta abarcar un vasto territorio que se extendía por 3 continentes. La historia del Imperio Persa es una historia de ambición, conquista e intercambio cultural. Líderes visionarios forjaron un poderoso imperio a partir de tribus dispares. Incluso en su desaparición, el Imperio Persa dejó un rico tapiz de arte, arquitectura y gobierno que sigue inspirando en la actualidad. Su historia es una parte integral para comprender el desarrollo de la civilización occidental. Los orígenes del Imperio Persa se remontan a las tribus seminómadas que habitaban la meseta iraní en el primer milenio antes de Cristo. Estas tribus, incluidos los persas, eran pastores, ganaderos que vagaban por la tierra en busca de pastos para su ganado. A pesar de su estilo de vida nómada, estas tribus no carecían de organización o cultura. Desarrollaron estructuras sociales sofisticadas y compartían una lengua y un conjunto de creencias comunes. Con el tiempo, algunas de estas tribus comenzaron a asentarse, estableciendo pequeñas aldeas y dedicándose a la agricultura. A medida que estos primeros persas interactuaban con sus vecinos, fueron absorbiendo nuevas ideas y tecnologías. Estos acontecimientos sentaron las bases para el surgimiento de una identidad persa poderosa y distinta. El surgimiento del Imperio Persa está indisolublemente ligado a la figura de Ciro el Grande, un líder visionario que unió a las tribus persas y las forjó en una fuerza formidable, capaz de desafiar a los imperios más poderosos de su tiempo. Nacido en el seno de una noble familia persa alrededor del año 576 a.C., Ciro heredó un pequeño reino en el suroeste de Irán. Gracias a su destreza militar, su perspicacia política y su reputación de justo, Ciro se embarcó en conquistas que transformaron el antiguo cercano oriente. Su habilidad para liderar y su visión estratégica le permitieron expandir sus dominios rápidamente. Su primera gran victoria se produjo contra los medos, lo que marcó el nacimiento del Imperio Persa. Esta victoria no solo consolidó su poder, sino que también sentó las bases para futuras expansiones. Conocido por su tolerancia y respeto por las costumbres y religiones de los pueblos que conquistaba, Ciro se ganó la lealtad de sus súbditos. Su enfoque inclusivo y su capacidad para gobernar con justicia fueron clave para mantener la estabilidad en su vasto imperio. Su decisión de permitir que los judíos regresaran a su tierra natal aumentó aún más su reputación de gobernante justo. Este acto de clemencia y respeto por la diversidad cultural es recordado como uno de los momentos más significativos de su reinado. Sección 4. Expansión y consolidación. De Cambises a Darío. Tras la muerte de Ciro en el año 530 a.C., su hijo Cambises II ascendió al trono. Cambises, conocido por su ambición y determinación, se propuso continuar el legado de su padre. Cambises continuó el legado de expansión de su padre, conduciendo a los ejércitos persas hacia el sur, a Egipto. Esta campaña no solo fue militarmente significativa, sino que también demostró la capacidad de los persas para adaptarse y conquistar nuevas culturas. La conquista de Egipto en el año 525 a.C. fue un gran logro, ya que añadió al Imperio Persa una tierra rica y poblada. Egipto, con su vasta riqueza y recursos, se convirtió en una joya en la corona del imperio. Sin embargo, el reinado de Cambises fue efímero y murió en circunstancias misteriosas. Su muerte dejó un vacío de poder que sumió al imperio en un breve periodo de caos e incertidumbre. Darío I, un pariente lejano, surgió del caos para reclamar el trono. Con astucia y habilidad, Darío logró estabilizar el imperio y consolidar su poder. A Darío, que reinó del año 522 al 486 a.C., se le atribuye la consolidación de las vastas posesiones del imperio y la aplicación de reformas administrativas. Estas reformas fueron cruciales para la estabilidad y prosperidad del imperio. Dividió el imperio en provincias, estandarizó los pesos y medidas, introdujo una moneda única y construyó una vasta red de carreteras para facilitar la comunicación y el comercio. Estas innovaciones no solo unificaron el imperio, sino que también fomentaron el crecimiento económico y cultural. Sección 5. Choque de civilizaciones. Las guerras médicas. La expansión del Imperio Persa hacia el oeste
lo puso en conflicto directo con las ciudades-estado griegas. Estas ciudades, aunque pequeñas, eran conocidas por su espíritu independiente y su habilidad en la guerra. Las guerras médicas, una serie de conflictos en el siglo V a.C., fueron un momento decisivo en la historia de ambas civilizaciones. Estas guerras no solo determinaron el destino de Grecia, sino que también influyeron en el curso de la historia occidental. El primer gran enfrentamiento se produjo en el año 490 a.C., en la batalla de Maratón, donde una fuerza menor de hoplitas atenienses y plateenses derrotó de forma decisiva a un ejército persa mucho mayor. Esta victoria inesperada elevó la moral griega y demostró la eficacia de la falange hoplita. Jerjes reunió un enorme ejército y armada y lanzó una segunda invasión de Grecia en el año 480 a.C. Pero la invasión persa fue finalmente repelida tras una serie de victorias navales griegas. La resistencia griega en batallas como Salamina y Platea aseguró la independencia de las ciudades-estado griegas y marcó el comienzo de la era clásica de Grecia. Sección 6. Luchas internas y amenazas externas. La caída de Persia. Las guerras médicas marcaron un punto de inflexión en la historia del imperio persa. Aunque los persas nunca fueron derrotados de forma decisiva, las guerras hicieron mella en sus recursos y prestigio. Tras las guerras médicas, el imperio se vio afectado por las luchas internas, incluidas las revueltas en Egipto y otras provincias. El otrora eficiente sistema de satrapías se volvió cada vez más corrupto y propenso a los abusos. El golpe final llegó desde el este, no desde el oeste. En el año 334 a.C., Alejandro Magno lanzó una campaña de conquista contra el imperio persa, que condujo a su caída final. Sección 7. Un legado duradero. La huella persa en la historia. La caída del imperio persa marcó el final de una era, pero no borró el profundo impacto del imperio en la historia. Los persas dejaron un rico legado de arte, arquitectura y gobierno que siguió influyendo en la civilización occidental. Las ruinas de Persépolis son un testimonio de la destreza arquitectónica persa. Los persas también hicieron importantes contribuciones al arte de gobernar, influyendo en imperios posteriores, como el Imperio Romano. El concepto persa de un gobierno centralizado influyó en el desarrollo del pensamiento político en Occidente. El legado del imperio persa puede verse en el arte, la arquitectura y los sistemas políticos de civilizaciones posteriores, un testimonio de su impacto perdurable.